tal, televidentes del canal CNC? Bienvenidos a este segmento que se llama Invitado Especial. Constantemente a través de este espacio desglosamos temas que son de interés para la opinión pública. Hoy nos acompaña un personaje muy especial que hace parte, además de la vida pública del país, uno de los enclaves importantes en el proceso de paz en Colombia y quien hoy desarrolla el lanzamiento del libro del autor argentino Ángel Vicachino Roy, De abajo hacia arriba, revelaciones de un hombre clave para la paz, el senador del partido de la U, Roy Barrera. ¿Cómo le va? Bienvenido al departamento del Quindío, es un placer tenerlo a usted en este segmento de invitado especial. Muchas gracias, Alex, muchas gracias a los televidentes por dejarnos entrar a sus casas, y así es, aquí estamos presentando la obra de este colega suyo, el escritor argentino Ángel Vicachino, que inició siendo un libro sobre los secretos del proceso de paz de La Habana, pero terminó siendo un libro también sobre los secretos de una vida personal, que le confieso, Alex, a mí no me parecía nada extraordinaria, porque es la vida de un colombiano común y corriente, como cualquier quindiano, como cualquier hijo de campesinos colombianos. Mi abuelo fue un campesino liberal que lo mataron en la violencia. Y mi madre fue una niña que quedó huérfana a los 9, 10 añitos y la montaron en una chiva y la mandaron a Bogotá a buscar a algún pariente. Allá sobrevivió, aprendió a trabajar, no pudo estudiar, pero creció, se enamoró, se embarazó, el novio la dejó, cosa que tampoco es extraña, eso desafortunadamente pasa mucho. Y esa niña campesina tomó la decisión de sacar adelante a su hijito y me enseñó a trabajar. Muy temprano, yo hice muchos oficios, fui taxista en Bogotá, me pagué mi carrera en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional, pude hacerme médico, y aquí estoy hoy en este amable programa, y a Vicachino le pareció que esa vida, que para mí es normal, era una vida parecida a la de los 8 millones de colombianos desplazados por la violencia, que llegaron a las ciudades o llegamos a sobrevivir, y por eso el libro se llama De abajo hacia arriba. Muy bien, ¿cómo se interesa seguramente un escritor de marketing político conocido en Latinoamérica como Ángel Vicachino en la historia de un personaje que es público? Pero antes de hablar del interés del autor, ¿por qué no hablamos de Nelly Montealegre, esa campesina que es víctima de la violencia, que es una mujer sola, que básicamente pues tiene que llevar la carga de sostener a sus hijos y sacarlos adelante, de esas mujeres berracas que llaman en el país? ¿Quién es Nelly Montealegre? Bueno, pues gracias por preguntarme. Es hoy una viejita adorable que tiene 87 años y como va a ver este programa, madre, saludos, estoy seguro que lo va a ver fascinada. Y a ella siempre le pido excusas porque en estos programas ustedes terminan desnudándola a uno en público y las señoras pues siempre se apenan un poco, sobre todo por eso que mencionábamos ahora. Yo estoy orgulloso de mi madre, soy orgulloso hijo de una madre soltera, valiente, que me sacó adelante, le debo la vida, que además, digamos, tiene una historia mucho más interesante que la mía. Ella, como le conté ahora, vivía con su padre, que era lo que llamaríamos hoy un campesino reclamante de tierras. Lo matan después del asesinato de Gaitán. Él cruzó por estas tierras cafeteras, terminó en Toribío, Cauca, donde lo alcanzó la violencia, y terminó criándose con un tío por allá en Bogotá y sobreviviendo y enseñándome a mí luego a sobrevivir. Esa es Nelly, una mujer que me enseñó a leer a los 2 años y medio, aunque ella no terminó la primaria, y que muy temprano me dijo que sí se podía salir adelante. Y pues yo estoy orgulloso de haber cumplido con ese propósito de esa mujer admirable a quien le debo todo. Usted parece un hombre con buena memoria. ¿Todavía recuerda que fue el primer libro que le enseñó a leer su madre cuando tenía 2 años y medio? Por supuesto. ¿Lo tiene claro aún? Pero clarísimo. Ella compró con muchas dificultades a crédito algo que ustedes que están tan jóvenes ya no conocen, que son las enciclopedias. Ahora uno se mete a Google y ahí está todo. Compró una que se llamaba El mundo de los niños. Y ahí había un tomo, el tomo 3, que se llamaba Hombres y Hechos Famosos. Y ella empezó por ese tomo, no me contó los cuentos infantiles, sino la vida de Bolívar y de Napoleón a los 2 años y medio. De una vez le puso la historia. A mí me parece que esos eran los héroes de la infancia. Y recuerdo todavía en una de esas páginas, de pronto alguno de los televidentes tiene esos libros viejos de hace 50 años, y hay un dibujo de Bolívar después del terremoto de Caracas, con una imagen que dice: si la naturaleza se nos opone, lucharemos contra ella. Y yo, que era un niñito,
vi con asombro cómo la tenacidad de un hombre por salir adelante era posible. Eso me enseñó mi madre. De manera que, claro, ella me enseñó mucho a leer biografías. Y le cuento una curiosidad que nunca pude entender. Por allá a los 7 años me regaló un libro de este tamaño, un mamotreto, que todavía hoy sería difícil de leer, que se llama Khrushchev recuerda, que eran las memorias del primer ministro ruso. Yo no sé qué estaba pensando mi mamá, que por supuesto no tenía idea, yo creo, en esa época de dónde quedaba Rusia, pero le pareció seguro que ese libro era muy importante, y era muy importante, y a los 7 años me puso a leer semejante ladrillo. Pero muchas gracias, porque gracias a eso se me quedó esa costumbre. ¿Cómo transcurre la infancia, Roy, básicamente? Yo crecí con ella, crecimos solos, y me crecí como hijo único. Yo no sabía que tenía otros hermanos. Por allá a los 7 años, ella siempre me habló bien de mi padre, y esa es una cosa que le agradezco mucho y que le recomiendo a las madres divorciadas, separadas, viudas, solteras: hablen bien del papá, de los hijos. Algo bueno tiene que tener el tipo, así se haya ido, pero háblenle bien a los hijitos, porque eso les hace bien, eso les ayuda. A mí me ayudó mucho, yo nunca tuve rencores con mi padre y por eso pude tener luego con él la mejor relación. Trabajé junto a él 25 años ya como adulto y como médicos ambos. Eso fue gracias a que mi madre me decía: mire, su papá es un médico muy importante, que no está aquí porque está salvando vidas, porque está en los hospitales, era como un héroe. Y a los 7 años me montó en una flota que se llamaba Velotax y me mandó a Cali, y allá me estaba esperando en el terminal un señor que era, como él ya había dicho, un hombre grandote con un ojo azul y uno verde, y yo pensaba que era Hulk, y pues me recibió y me dijo: yo soy su papá. Y yo: bueno, pues sí, señor. Y me acarició la cabeza, me dio unos pesitos que era como la mesada, me preguntó 3 cosas, le mostré mis calificaciones, me montó en otra flota de regreso, y cada año teníamos esos encuentros de 15 minutos. Pero yo los recuerdo con alegría, pues porque era, bueno, el viaje era matador, porque eran 12 horas, ¿no? Por aquí pasábamos, la flota pasaba siempre por Armenia, y después seguía por otra ruta de Caicedonia y pasaba por Sevilla. Pero pues era bueno porque yo veía a mi papá y además me daba platica o algún regalito cada año, o sea que eran encuentros buenos. A los 17, 18 años, cuando ya estaba yo en la Facultad de Medicina, pues entonces me llevó a su casa, me contó que yo tenía hermanos, él tenía otra pareja, que me recibieron muy bien y fuimos amigos, como le cuento, 25 años, hasta que el señor se lo llevó, después de haberle servido mucho a la gente, porque fue un gran médico y me hace mucha falta, lo recuerdo también con gratitud. ¿Cómo hizo para asimilar ese héroe anónimo, para superar ese tipo de situaciones de la infancia, Roy? Pues por eso le agradecí a mi madrecita que me hablara bien del padre, porque yo no tenía nada que superar ni nada que perdonar. Es decir, para mí el mundo era una madre amorosa que me enseñaba todos los días lo que ella podía, y un padre que era un ser extraño, pero que era bueno, y que cada vez que yo lo veía, pues algo bueno había, un regalito, un juguete, pues eso de malo no tenía. Es como el niño que lo llevan una vez al año de vacaciones al río o a San Andrés, pues es bueno, así dure 8 días el paseo. Entonces para mí eran buenos recuerdos. Yo tengo un recuerdo muy alegre de la infancia, inclusive de mis oficios o de mi trabajo. Alguien me preguntaba si había sido muy dura la vida como taxista. Yo trabajaba en turnos de noche o en la madrugada porque eran los mejores turnos para coger las carreras al aeropuerto. Y de día estaba en el hospital estudiando y formándome. Pero lo recuerdo con mucha alegría, eran los mejores desayunos que me he comido. Ni mi señora ahora me prepara desayunos tan buenos, porque el desayunadero de los taxistas era sudado de pollo, de carne, papa, arroz, tajadas de plátano, eso sí era trancado. Y si no era eso, era caldo parado, caldo de pajarilla. Y además yo me divertí de taxista, oí historias, cada pasajero contándome la historia, los despechados, los enguayabados, los infieles, los que salían corriendo de los moteles. No, a mí ese trabajo me pareció divertido, o sea, yo no lo recuerdo con dificultad. Probablemente lo único que recuerdo con cierta pena, con cierta vergüenza, es cuando me sacaban de clase por no pagar la pensión, o cuando tenía que acompañar a mi mamá pues a la prendería a empeñar la plancha porque había que hacer mercado. Pero por lo demás recuerdo mi infancia con mucha alegría y con muchos perros, porque tal vez para compensar la soledad mi mamá me compraba cachorritos, todavía tengo, por eso tengo hoy 3 perros y tengo gato.
Muy bien, Roy, el adolescente, el que tiene que trabajar, el que se convierte en taxista para salir adelante. ¿Cómo llega usted a ser médico de la Universidad Nacional de Colombia? Bueno, yo sabía que la única manera de salir adelante era estudiar, y funciona, y se los recomiendo a los jóvenes y a los muchachos. Claro que sí se puede, claro que funciona, pero hay que ser disciplinado, hay que estudiar, y cuando uno no tiene plata para pagar la universidad privada, en esa época no existía el Serpilo Paga ni nada de eso, pues hay que pasar los exámenes en la universidad pública. Entonces yo me clavé a estudiar y logré pasar en la Universidad Nacional, que era muy difícil, y en la Universidad Nacional pues sí era muy barato todo. Valía, me acuerdo, 3 pesos el desayuno y 5 pesos el almuerzo. Entonces usted pasaba a la universidad, tenía garantizada la educación si era bueno, y también la comida. Y fuera de eso apareció el ICETEX. Por eso decía yo en alguna otra entrevista que yo conocía al Estado y a mi papá al tiempo. Y cuando apareció el ICETEX, pues era una maravilla que alguien me prestara para los libros, ya no tenía que ir a la prendería. Qué bueno que el Estado apareciera en la vida de los colombianos antes, porque este es un país huérfano de Estado, todos somos huérfanos de Estado. El Estado colombiano no ha ocupado el territorio nunca, el Estado no está para proteger a todas las familias, para garantizar el cupo de la educación preescolar del niño, universitario del joven, la cama en el hospital de la abuela, el trabajo para el papá. El Estado tiene que estar allí acompañando a las familias colombianas. Por eso también mi convicción de que la paz que hice, la que firmamos, la que ayudamos a hacer, no es suficiente. Hay que hacer más para que el país sea justo. ¿Qué le queda a Roy Barreras a los 53 años, después de, digamos, todo lo que usted ha apoyado, el proceso de paz, de lo importante que ha llegado a ser como senador? Seguramente para un legislativo o un legislador no es tan fácil, digamos, ser figura pública o ser un opinador público. Eso está reservado para ciertas personas en el país. Pero ¿qué le queda de la universidad, sobre todo de la universidad pública? No, pero mucho. Hace poco, le cuento, estuvimos en la celebración de mis 30 años como médico. Pues el tiempo pasa volando. Cuando usted dice 53 años y 30 años, yo digo, ¿a qué horas nos envejecimos? Pero ha sido una vida buena, y ahí tuve la oportunidad de reencontrarme con mis compañeros, con quienes hice los turnos de urgencias en los hospitales públicos, en los centros de maternidad. Me quedan muchos recuerdos. Yo ejercí la medicina 25 años. Yo estoy en esto de la paz y de la política apenas hace 10 años, y tal vez el oficio más bello que tuve fue la atención de partos en los hospitales de urgencias. Me parece el milagro de la vida, la cosa más bella. Mi hijo, yo atendí los partos de mis hijos personalmente, pero mi hijo mayor fue el tercer parto que atendí en el hospital materno-infantil, que es un hospital de caridad en Bogotá. Yo estaba de turno como estudiante de último año, y atendí 2 partos más, y el tercero fue mi hijo. Esa es una experiencia maravillosa. Me queda de la universidad también, la universidad pública, la Universidad Nacional, la crítica, la insatisfacción con la injusticia, y una cosa que me acompaña mucho, y no me excuso por ella, y es que creo que no estamos condenados a que nos gobiernen las élites. A veces los príncipes herederos se imponen, y a veces a quienes venimos desde abajo, de la provincia, pues nos ven las élites bogotanas con desconfianza. Y no es fácil abrirse camino en Bogotá. Complejo, ¿cierto? Sí, a veces, y aquí entre nos, que no nos oigan sino en el Quindío, lo llaman a uno y le dicen, ¿sabe qué? Espere, usted no puede ser candidato presidencial todavía. Mejor decline, porque es que hay por ahí unos príncipes herederos que tienen el derecho. Y a veces ese espíritu de la Universidad Nacional ayuda mucho, porque uno sabe cuándo tiene que rebelarse y cuándo tiene que defender sus derechos. Y sobre todo cuándo vale la pena defender los derechos de los demás, que es lo que yo hago en el Senado. Por eso esta paz que firmamos va a tener quien la defienda. Muy bien, pues además Roy Barreras es sociólogo en la administración de la Universidad del Valle, estudió Derecho Público, Derecho Internacional, también tiene varios, digamos, títulos, especializaciones en su carrera, pero usted llegó a ser famoso en la terapia del dolor y en el manejo del dolor agudo en pacientes en el país. Y después de comerciales, Roy Barreras nos va a contar cómo un médico que llegó a ser famoso en el tema del dolor agudo se convierte en un político. Vamos a comerciales y regresamos.
Seminario Internacional de Ingeniería. Inscríbase en la mejor opción de posgrado en medicina que tiene el Departamento del Quindío. Especialización médico-quirúrgica en pediatría. Informes: www.uniquindío.edu.co. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integradora. Institución de educación superior supervisada y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Bienvenidos a la aplicación de procesos innovadores en la cadena de suministros para la industria de la guadua. Un proyecto piloto y científico que busca transformar el proceso productivo de la guadua y convertirla en un modelo económico sostenible. Muy bien, ya conocimos a Roy el niño, a Roy el adolescente, a Roy el taxista, a Roy el universitario, a Roy el médico, que además tuvo la oportunidad de, siendo estudiante, ver nacer a su hijo. Pero ¿cómo un médico se involucra en el tema de la política? ¿Por qué después de 19 años de ejercer un periplo, Roy, de desarrollar un trabajo como médico, de alcanzar cierta fama en el país en terapias a través de la medicina, usted se mete en este rollo de la política? Esa es una muy buena pregunta. Yo primero tengo que decir que extraño a mis pacientes todos los días y mi oficio, y aliviar el dolor, curar la enfermedad cuando es posible y consolar siempre, que es la tarea nuestra, la de los médicos, es una tarea muy satisfactoria porque uno ve los resultados pronto. Y como tú cuentas, Alex, nosotros nos dedicábamos con mi padre al manejo del dolor agudo, del dolor crónico, de los pacientes con cáncer, y allí había una tarea muy humana todos los días. Salvar vidas es mi entrenamiento, pero de alguna manera ayudar a hacer la paz para que no mueran más personas y ayudar a parar una guerra, pues es también salvar vidas. Y creo que esa formación médica me sirve para tener esa convicción. Yo le decía ahora a mi amigo diputado Luis Alberto Rincón que uno puede salvar otras vidas, salvar las vidas de los muchachos pandilleros si les ofrece futuro para que no se pierdan en la violencia, salvar las vidas de los niños que tienen problemas de nutrición, salvar las vidas de las madres que tienen dificultades para que sus familias sobrevivan. Pero si quiere una respuesta verdadera, yo creo que a mí me pasó lo que a un protagonista de una novela de Franz Kafka, que se llama La Metamorfosis. Gregor Samsa dice esa novela, una mañana amaneció convertido en un terrible insecto. Yo era un médico querido y tranquilo y una mañana amanecí convertido en un político, cosa que por esta época parece terrible. Pero creo que hay que hacerlo. La política es ingrata, Alex. Nadie está orgulloso, y menos en este país, a pesar de que hagamos las cosas bien, porque la gente no quiere saber nada de la política. Lo que también es un error, porque si uno no elige gente buena en la política, termina en manos de locos como Maduro, o de dictadores, o de fanáticos como Trump en los Estados Unidos. Pero vale la pena pasar por la ingratitud, vale la pena hacer el esfuerzo, porque este es un país muy bello y tenemos que construirlo y hacerlo mejor. Y este Quindío, este pedacito de Colombia, tiene un futuro enorme, y seguramente habrá ocasión para que hablemos del futuro que tiene ahora que logramos lo que se llama el posconflicto. Las oportunidades del Quindío vamos a sacarlas adelante. En el año 1999, después del siniestro de aquel fatídico 25 de febrero, usted estuvo por acá como socorrista de la Cruz Roja, ¿no? Está bien dateado. Yo he sido socorrista de la Cruz Roja, estuve pues en muchos de los episodios trágicos de Colombia. Lo más impresionante que he visto en mi vida fue la tragedia de Armero, por ejemplo. Yo llegué a Armero la noche siguiente de la tragedia en helicóptero de la Cruz Roja y no había nadie que no tuviera dolor alrededor, y estuvimos allí en un hospital de campaña en Armero, Guayabal, ayudando a rescatar gente. Y cuando el terremoto de Armenia, yo vine esa misma noche, no logré llegar aquí, llegué a la tierra de Lucho, de Luis Alberto, a la Tebaida, porque claro, la congestión era enorme y la Tebaida estaba a oscuras totalmente. A la medianoche, creo, a la madrugada llegamos allí,
traíamos algunos víveres, agua, alimentos que por supuesto distribuimos en la Tebaida. No alcanzamos a llegar esa primera noche a Armenia. Ya en la mañana llegamos y además curiosamente una hermana mía, esa hermanita que yo había conocido después cuando conocí la familia de mi padre, estaba viviendo en Armenia. Ella se casó con alguien de la Tebaida también, Rubiel Londoño, y estaba embarazadita y estaba atrapada en su casa porque había una puerta hecho una torcedura y no podía salir, y fue una de las personas que pudimos rescatar, a mi propia hermana que tenía 8 meses de embarazo. Increíble, Roy. Básicamente, ¿cómo llega Cambio Radical? Usted fue representante de la Cámara por el departamento del Valle del Cauca, pero ¿cómo se acerca al grupo político de Germán Vargas Lleras? Bueno, no, yo nunca me acerqué al grupo político de Germán Vargas, ni me acerqué antes, ni me voy a acercar ahora. Usted es un cofundador de ese porque partido. De pronto me dan un coscorrón. No, a ver, nosotros fundamos Cambio Radical. Como cofundador. ¿Quiénes ¿Cómo fueron los sobrevivientes del nuevo liberalismo? En mi generación, el ícono de la generación era Luis Carlos Galán, porque era el político limpio que combatía la mafia, y lo acompañamos los jóvenes de esa época hasta que lo asesinó la mafia en el 89. Quienes sobrevivimos del nuevo liberalismo, fundamos Cambio Radical junto con los hermanos de Galán, Augusto Galán Sarmiento, con su primo Alfonso Valdivieso, que después fue fiscal, y nos quedamos en Cambio Radical toda la vida. Muchos años después, estoy diciendo cerca de 10 años después, Germán Vargas Lleras llegó al partido. Él antes era samperista y se tomó el partido. Cuando yo lo encuentro, yo apenas era un militante, nunca había sido concejal, ni diputado, ni funcionario a nombre de ningún partido, pero finalmente me eligen a la Cámara, como usted recuerda, en el Valle, porque tenía muchos pacientes y como médico me metieron en una lista con una senadora que se llamaba Claudia Blum. Salí elegido y encontré al señor Vargas, que era tan simpático como ahora, o sea que no saludó a nadie en la primera reunión, no nos pudimos hacer amigos, ni hace falta pues, pero yo no lo culpo, ¿sabe, Alex? Porque pues es muy difícil ser amigo un hijo de campesinos con un príncipe heredero que gateó en tapete, bendito él que todo lo tuvo y que está convencido que él tiene derecho a ser presidente por derecho propio, por herencia. Él no tiene la culpa de no saber lo que es la pobreza ni la necesidad. Sí tiene la culpa de no ser sensible frente a los demás. Yo lo mínimo que reclamo es respeto por la gente humilde. Pero por lo demás, pues nunca fuimos amigos, ni él va a ser amigo mío, ni yo de él, tampoco somos enemigos. Ojalá apoye la paz, ojalá apoye ahora en estos días su partido, el que ahora es el Partido del Cambio Radical, la reforma política para limpiar la democracia. Tiene la oportunidad de mostrar que es un hombre bueno, seguramente lo es, ojalá lo demuestre. Usted ha sido, además en la política, lo recuerdo, amigo de Álvaro Uribe, pero no, digamos, seguidor de la ideología uribista. Más amigo, más que amigo, compadre, ¿cómo se...? Compadre. Imagínense, resulta que el expresidente Uribe es el padrino de mi hijo menor, y yo lo acompañé y lo defendí como millones de colombianos, y no me arrepiento en absoluto, lo volvería a hacer, le voy a decir por qué. Después del desastre del Caguán, cuando el país quedó destrozado, medio país en manos de la guerrilla y el otro medio en manos de los paramilitares, era necesario recuperar la autoridad y las fuerzas militares, el control. Acordémonos que eran las pescas milagrosas, el secuestro en todas partes, la gente se la secuestraban y la enterraban en el Caguán. Eso era el caos. Nosotros sabíamos que había que respaldar esa política de seguridad democrática. Y la apoyamos, todos los colombianos además, porque el expresidente Uribe nos ofreció acabar con las FARC. Y le dimos todo lo que pidió, los votos, la confianza, el apoyo, 30 billones al año, todo lo que pidió, reelección incluida, y no pudo acabar con las FARC, no pudimos. La fortaleza de las fuerzas militares sirvió para hacer la paz, y ahora hicimos la paz, y acabamos con las FARC, por la vía del diálogo, ya no existe esa guerrilla, y por eso no tiene sentido devolvernos a la guerra. Él se quedó en ese discurso de la guerra, nosotros avanzamos hacia la paz y ahora queremos avanzar hacia un país más justo. Un solo ejemplo le pongo, países que tuvieron guerras terribles, Alemania salió adelante, Japón salió adelante, Irlanda, Sudáfrica, Chile,
después de la dictadura. Colombia también tiene derecho a salir adelante después de esos 52 años de guerra. Aprovechemos, Alex, y ahora las salas del hospital militar están vacías. Antes estaban llenas de soldados heridos y mutilados. Qué bueno que ya no hay esa guerra con las FARC. No es suficiente. Le confieso que no es suficiente. La paz que firmamos era necesaria, pero hay que hacer mucho más. No hay paz si no hay pan en la mesa, si no hay colegio para los niños, si no hay hospital para la abuela. Hay que lograr que este país sea más justo. Hay que lograr que las familias colombianas tengan oportunidades, que los campesinos tengan crédito. Eso es lo que sigue. No devolvernos a la guerra, sino avanzar hacia un país más justo. Y desafortunadamente, el presidente Uribe se quedó en el no. Ojalá recapacite y nos acompañe en el sí. ¿Cómo hace usted para tener tantas divergencias ideológicas y a la vez ser tan amigo de su compadre? Bueno, yo no creo que él sienta que somos amigos. Tenemos una relación muy cordial. ¿Neutra? Yo valoro lo que hizo por Colombia. Lamento que no nos esté ayudando hoy. Estoy totalmente en contra de volver trizas la paz. Creo que se llenó de rabia, y la rabia en el corazón no es buena consejera. Creo que hizo mucho bien y que ahora hace mucho mal. Y me parece que lo que sigue es el futuro de las familias colombianas y no devolvernos a ese negocio cruel de la guerra. Es que hay que recordar que costaba 30 billones de pesos al año. Pero ustedes le patrocinaron de alguna manera la posibilidad de esa guerra. Estamos hablando de 30.000 billones de pesos al año. Para 30 millones, los colombianos, la inmensa mayoría, casi el 70% de los colombianos, estábamos tan desesperados con el crecimiento de la violencia después del Caguán, que entendimos que había que darle respaldo, y se lo dimos, pero ya lo repetimos hace un rato, se trataba de acabar con esa guerrilla, y solo ahora, gracias a la paz, y sin disparar un solo tiro, y sin matar a nadie más, como sucede en los países civilizados, logramos esa paz. Ahora, ojalá el ELN haga lo mismo, y ojalá logremos dedicarnos a combatir los otros problemas de Colombia. Un solo dato le doy, Alex. 10.400 niños y niñas fueron abusados, maltratados o golpeados en Colombia el año pasado. No en la guerra, sino en sus hogares. Hay que salvar a esos niños. En vez de gastar plata en el negocio de los aparatos militares que le conviene a muchos que siguen queriendo la guerra, invirtámosla en proteger a los niños, en más bienestar familiar, en más madres comunitarias, en más jornada escolar completa, en más apoyo a las madres cabeza de hogar. Esas niñas y esas niñas hay que protegerlos. ¿Sabe, Roy, que más allá de la impopularidad de un presidente, que eso no es un secreto para la opinión pública del país, pero este proceso de paz es un proceso de paz serio? Hace algunos días se entregaron las últimas armas en los contenedores, ya hay regiones sin minas antipersona. ¿Qué viene para Colombia después de la paz? Que además usted ayuda a construir. Sí, yo creo que fue un día maravilloso el de hace apenas una semana. Mucha gente creía que las FARC no iban a firmar la paz, y la firmaron. Luego nos dijeron que no se iban a concentrar porque los identificábamos, y se concentraron. Luego nos dijeron que no iban a dejar las armas, y las dejaron. Y hace unos días, como usted bien señala, Naciones Unidas sacó las armas de Colombia. Ese fue un día en que evidentemente supimos que la paz con las FARC era verdad. Ahora tenemos que cumplir nuestra parte. Ahora hay que proteger esas vidas y esas comunidades. Ahora hay que garantizar que el Estado llegue a esas zonas para que no la ocupen otras bandas criminales. Y sobre todo ahora hay que garantizar que el Estado, que nunca ha ocupado todo el territorio nacional en estos 200 años de vida republicana, llegue a todas partes, llegue a las veredas, llegue al corregimiento. ¿Qué es el Estado? El Estado no es solo el soldado ni el policía, el Estado es la maestra, el profesor de la escuela, la enfermera que vacuna a los niños, es la vía terciaria para que saquen las frutas, el Estado es el polideportivo para que los muchachos tengan donde hacer deporte. Ese Estado tiene que llegar a todas partes, eso es lo que sigue para Colombia. Muy bien, es Roy Barrera, el lanzamiento de este libro del periodista Ángel Becachino, De abajo hacia arriba. Hoy básicamente pues está en el departamento del Quindío desarrollando diferentes actividades con líderes, con políticos, porque el político se debe básicamente a eso, a la política.
¿Continúa usted con su proceso, con el liderazgo que ha sostenido hasta ahora con la política? Es decir, ¿sigue siendo Roy un hombre político? Con la misma fuerza y dedicación con que nos concentramos para lograr que esta paz fuera realidad, vamos a concentrarnos ahora para que Colombia aproveche la paz y sea más justa. Y vamos a concentrarnos, lo digo en esta amable entrevista, en garantizar que el Quindío, este departamento huérfano de gestión, de senadores comprometidos con esta región, por distintas divisiones, por distintas razones, tengan lo que se merece en el posconflicto. Dos cosas tiene el Quindío que son el futuro de toda Colombia: el agro y el turismo. De eso tenemos que vivir los colombianos. Ya no podremos seguir viviendo del petróleo y de la minería que contamina, que daña el ambiente y que además nunca volverá a ser lo que fue por la crisis mundial del petróleo. Entonces hay que convertir a Colombia en despensa de alimentos y apoyar las cadenas productivas. Hace unas horas me reuní con caficultores quindianos. Tienen la maravillosa idea de garantizar un piso mínimo, le llaman ellos, social, de respaldo a los campesinos que hoy no tienen protección ni seguridad social. Y el otro asunto es el turismo. Ya ha crecido cerca de un 300% desde que firmamos la paz. De manera que aprovechar la paz para que vengan más y mejores turistas y tengamos más y mejores condiciones. En eso ya estoy trabajando. Me reuní hace un par de días con alcaldes de toda la zona del paisaje cultural cafetero para aprovechar mejor este espacio de la paz en beneficio del Quindío y de toda esta zona que tiene tanto que ofrecer al turista internacional. Doctor Roy Barreras, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, gracias por dejarme entrar a sus casas, y a los jóvenes que sí se puede, vale la pena salir adelante, y a las mamás, sobre todo a esas cabezas de hogar, ese consejito que les di al principio: hazle bien a los hijos del papá, que eso les sirve aunque se haya ido. Y seguramente doña Nelly Montealegre tenía razón. Hace poquito, doctor Roy, en 25 ciudades del país, unos estudiantes de la Universidad del Rosario vienen presentando un estudio además muy serio de cómo este país lo manejan 40 familias desde que nos conocemos, desde la época de la conquista. Este país es manejado por familias opulentas, herederos, por herederos de apellidos que entre ellos se casan y realizan entre ellos sus negocios. Usted es un hombre de la base, usted es simplemente Roy Barreras. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes, televidentes, por estar con nosotros en este segmento que se llama Invitado Especial.